Saludos fanáticos, bienvenidos al espacio de quien les habla, el entrenador Darío Piccinini, en esta oportunidad con el resumen y nuestras apreciaciones personales sobre lo visto en la jornada del 3 de mayo en La Rinconada, día en el cual se disputaron, y a partir de la 1:30 de la tarde, un total de 11 competencias, una jornada en la cual no tuvimos actividad selectiva, mucho menos pruebas de gran nivel, no tuvimos la oportunidad de ver a los mejores ejemplares, por decirlo de alguna forma, que hacen campaña en el óvalo de Coche. Más bien todo lo contrario, fue un programa de carreras donde privaron varias competencias, por no decir la mayoría, modestas. De manera que ello complicó, y hablo a motu propio, la escogencia al ganador en buena parte de esa jornada pues, del 3 de mayo en La Rinconada. Por otra parte, y cambiando el tema, debemos recordar que esta jornada del 3 de mayo fue el inicio del segundo meeting de este 2026 y saltaron en punta, por decirlo de alguna forma, entre los jinetes Jonathan Aray, que obtuvo par de victorias, y el jinete Félix Velázquez, que también tuvo la oportunidad de duplicar. Estos dos jinetes pues obtuvieron 2 victorias cada uno. En el renglón de los entrenadores, de los colegas entrenadores, nuestro querido amigo Rubén Lanz fue el único que pudo duplicar. El resto de los colegas y amigos entrenadores pues se repartieron el resto de la jornada. De manera que, repito, tanto Rubén en el área de los entrenadores como Aray y Félix Velázquez pues arrancaron a todo vapor el segundo meeting de este 2026. Un 5 y 6 además que abonó por boleto acertado la cantidad de 420.758,37 para aquellos afortunados que tuvieron o que acertaron los 6 de la fama. Particularmente en nuestro cuadrito nosotros rodamos en la primera válida. Tan simple como eso. Lamentablemente pegamos 5 caballos y bueno, salimos perdiendo, de hecho, de acuerdo a lo que invertimos en la jornada del 3 de mayo en La Rinconada. Bien, dicho esto, mis queridos amigos, entonces vamos con el detalle de lo ocurrido y lo que vimos en cada una de las 11 competencias en la jornada del 3 de mayo en La Rinconada. Primera competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1200 metros para yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras. Triunfo para Aranza Victoria, la pupila de Guevara, que fue hábilmente conducida por Joelvis González. Esta yegua de hecho tuvo un contratiempo al momento del salto, al momento de la partida. Según pudimos apreciar en la toma de frente, la debutante Maitri Blobs cargó hacia línea 4, entorpeciendo pues el accionar de esta yegua de Guevara, Aranza Victoria. Sin embargo, Joelvis González rápidamente tomó la punta y se mantuvo de hecho consistente a lo largo de todo el recorrido para contener en los metros finales y dominar por escasa diferencia a Top Woman 2, la yegua de nuestro amigo Abraham Campos, que saltó a correr detrás de la velocidad e igualmente se mantuvo consistente y con fortaleza durante todo el recorrido para quedarse con un honroso segundo lugar, siendo muy bien conducida de paso por Aray, esta yegua Top Woman 2. En el tercero, Divina Providencia. Esta era una de las 2 yeguas que nos agradaba. De hecho, en nuestro código 160 veíamos esta carrera poco clara, tenemos que ser honestos, ¿vale? Inclusive en el carrera por carrera enlace 1 del código 160, palabras más, palabras menos, algo que muy pocas veces hacemos. Sugerimos a nuestros suscriptores, a la gente que confía en este servidor, dejar pasar la carrera, una carrera que no teníamos clara, una carrera modesta, la verdad, esta de tresañeras perdedoras. Esta Divina Providencia tiene que tener algún problema, no sé si es un problema de celo, un problema de alguna dolencia. Lo cierto del caso es que se mantiene, la hemos visto a lo largo ya de sus 4 carreras, de sus 4 actuaciones, raboteando constantemente, inclusive en la recta final el jinete Márquez, cada vez que la fustigaba, la yegua raboteaba, y esto definitivamente es un problema bastante complicado. Si es un problema de celo, es un problema bastante complicado de corregir, un problema que requiere tiempo, paciencia, trabajo. Lamentablemente pues este detalle le está costando a esta yegua norteamericana de buen físico mejores actuaciones. Se queda con un aceptable tercer lugar, dejando en el cuarto a Maitri Blobs. Insisto, a nosotros nos gustaba de hecho la morocha 3-7 en esta prueba
No la veíamos definitivamente clara esta primera del programa. Esta Maitri Lops me dio la impresión que corrió por pedazos. Bueno, quizás la pudo haber afectado el debut. Siempre he dicho que la carrera más difícil de un caballo pura sangre de carrera es el debut. Seguiremos pues observando esta pupila de nuestro amigo Eliezer Gómez. Dejando pues en el quinto lugar, a falta de otras, a Pofi, de la gente del Excelso, esta Pofi. El tiempo agenciado por esta Aranza Victoria para el recorrido de 74.3 y el dividendo de 488,35 en una prueba verde. Esta primera competencia del programa. Segunda competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1500 metros para caballos, en este caso de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. Otra carrera también, al igual que la primera, la tercera y de hecho la cuarta y algunas otras que se me escapan de la memoria, de escasa calidad, la verdad sea dicha. Lo cierto del caso es que en esta segunda del programa obtuvo triunfo Zio Yakov, el pupilo de nuestro querido amigo Rafaelito Alemán. Un caballo que fue, de hecho, hábilmente conducido. Méritos para el jinete Díaz, toda vez que en las primeras de cambio, al momento del salto, logró controlar el empuje que traía este caballo y logró colocarlo detrás de la velocidad, en posiciones de hecho intermedias, para arrimarse a poco y hacer correr con fuerza por fuera en los metros finales, en la recta final, y doblegar por escaso margen a Time Report, el pupilo de nuestro querido amigo Ismael Martínez, que se queda con un honroso segundo lugar, corriendo la mayor parte de la carrera en velocidad. Muy consistente, se notó este caballo del San Manuelito, que además soportó 58 kilos, toda vez que fue conducido por el jinete Vélez, el jinete que ya pues descarga tan solo 1 kilo, está por graduarse este muchacho. Este caballo corrió con 59 menos 1. El descargo que le proporcionó pues el jinete Vélez. Buena, bastante buena la carrera de este caballo Time Report, que queda de turno, además favorecido por el puesto de pista. En el tercero, el Pillín, otro caballo que corrió cerca de la velocidad, también mostró consistencia y se mantiene de turno en esta agrupación el pupilo del Haya. Buena carrera para este caballo que condujo Alvarado. En el cuarto, Fix Stop, caballo que volvió a dar ventaja al momento de la partida y definitivamente este caballo, esta situación le está costando mejores figuraciones. Entró cuarto bastante cerca de los 3 mencionados anteriormente. Un caballo que de partir bien definitivamente la carrera hubiese sido otra, pero no logra saltar continuo, no logra saltar a tiempo. Este caballo Fix Stop continúa trayendo cheques, como decimos en criollo, pero sin poder cristalizar. Este pupilo del maestro Antonio Velarde, de hecho era nuestra segunda marca. Nosotros pensamos que en este tiro, y a pesar de la ventaja que sabemos que da, este caballo podía atropellar con éxito. Lamentablemente no fue así. Cerrando la pizarra pues Ademán, a falta de otros. En una carrera donde nos quedó a deber Gabo White, caballo que sabemos que tiene algunos problemas respiratorios. De hecho, ha sido muy bien llevado por su entrenador, nuestro amigo Jefferson Rivas. Este caballo tuvo que haberle pasado algo, toda vez que de hecho esperábamos mejor carrera, esperaba inclusive triunfo, y vamos a ser honestos con este tordillo de la gente del Estuche Chalón, pero lamentablemente pues no fue así. Insisto, una carrera de escasa calidad, donde los participantes han mostrado inconsistencia a lo largo de su campaña, y esto dificulta, y insisto, esto es una opinión bastante particular, bastante personal, esto dificulta el acierto. Lo cierto del caso es que, bueno, ojalá que este caballo Gabo Guay haya llegado bien a su caballeriza y pueda seguir cumpliendo campaña. El tiempo agenciado por Zio Yakov para el recorrido, según el GMAX, de 95 y fracción, y el dividendo de 246,65 en una prueba verde, esta segunda competencia del programa. Tercera competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1100 para yeguas, en este caso cincuañeras, ganadoras de una. Triunfo para la norteamericana, dije, Practical Vale, la pupila de Gámez, con la monta de Félix Velázquez. De hecho, uno de los 2 triunfos que obtuvo Félix Velázquez en la jornada del 3 de mayo en la Rinconada. Esta yegua superó una salida lenta y rápidamente tomó la punta para mostrarse con consistencia a lo largo del recorrido. Giró de hecho el codo por fuera esta yegua, y fue el momento en el cual el jinete Velázquez llamó a correr a esta norteamericana, hija de Practical Joke, de la gente del Carpino, y bueno, se mantuvo con consistencia, como dije anteriormente, a lo largo del recorrido para obtener triunfo sobre
Honey Time, la pupila de la gente del Excelso, la yegua que entrena a nuestro querido amigo Juan Carlos García, que se presentó con fuerza en los metros finales, de hecho corrió de menor a mayor, mejorando notoriamente actuaciones pasadas. Una yegua a la cual nosotros venimos siguiendo y que, bueno, vamos a tenerla presente para próximas actuaciones. Esta Honey Time mejoró con la monta del jinete Vélez. En el tercero, y aquí se produjo un empate, arribaron pues empatadas en el tercer lugar tanto Mi Marixa como Reina Caimán. Mi Marixa era la yegua que más nos agradaba, saltó a correr cerca de la velocidad, pero básicamente fue superada por las dos mencionadas anteriormente, sin pena ni gloria, un aceptable tercer lugar, repito, empatada con Reina Caimán. Yegua que saltó a correr en punta, fue superada por la ganadora y bueno, mostró alguna consistencia, se mantiene de hecho de turno en esta agrupación esta Reina Caimán. Cerrando pues la pizarra, Acanelada, una yegua a la cual de hecho esperábamos más. Esta pupila de nuestro amigo Germán Rojas pues se presentó con fuerza en los metros finales, pero no pudo pasar del quinto lugar. El tiempo agenciado por esta Practical vale para el recorrido de 68 y el dividendo de 158,40 en una prueba verde, esta tercera competencia del programa. Cuarta competencia del programa, prueba que se disputó en recorrido de 1400 metros para yeguas de 6 y más años, ganadoras de una carrera condicional especial de reclamo, una carrera de reclamo. Triunfo para Boyle Milk, la pupila de Trujillo con la monta de Lugo Junior, en una carrera donde básicamente, para no entrar en mayores detalles, este grupo de yeguas saltó a correr de manera compacta, saltaron básicamente agrupadas estas yeguas, pero el movimiento clave, según mi criterio, del jinete Lugo Junior y que selló la victoria de esta tordilla de la gente del MM fue cuando antes del primer codo el jinete Lugo Junior buscó las líneas internas, buscó la baranda, buscó pegarse a los palos y básicamente durante el resto de la carrera no dio ventaja. De hecho, esta yegua obtuvo, si se quiere, un cómodo triunfo sobre Manchega, y esta yegua es video. Aquí me voy a detener unos instantes, toda vez que la pupila de David Regalado saltó mal, no tuvo buen salto, tuvo salida lenta y corrió de menor a mayor, presentándose con fuerza, repito, en los metros finales para quedarse pues con un honroso segundo lugar. Hay que tener presente, eso sí, en este tipo de grupo bastante modesto, carreras, la verdad que las carreras hoy, bueno, insisto en el comentario, es parte de las apreciaciones, precisamente por eso hacemos este tipo de espacio, este tipo de programa. El programa del día de hoy fue bastante modesto. Lo cierto del caso es que esta Manchega en esta agrupación, insisto, ha quedado de riguroso turno. Muy buen video el de esta yegua de David Regalado. En el tercero, Salomé, yegua que saltó, por decirlo de alguna forma, a marcar los parciales. Cierta consistencia tuvo la pupila de Vladimir Sánchez, sigue entrando en condición y quedando de turno. El mismo comentario vale para esta Salomé, el mismo comentario que hice con Manchega, va quedando de turno en esta agrupación. En el cuarto, Provenza, esta yegua, bueno, ya la conocemos, siempre da ventajas al momento de la partida, se presenta con fuerza en los metros finales, pero no termina de cristalizar. Un caso similar, por cierto, y un video similar al de Manchega, y un caso similar el de Provenza al de Fixed Stop. Animales que, bueno, no saltan bien, tienen salida lenta, se presentan en los metros finales, figuran, pero no terminan de cristalizar. Cerrando la pizarra, a falta de otra, Sicarigua. Esta era una de las yeguas que nos agradaba, junto con Boyle Milk, que de hecho fue acierto de nuestro código 160. Esta Sicarigua, sin pena ni gloria, con más pena que gloria, cierra la pizarra. Yo, honestamente, viendo la última carrera de esta yegua, pensé que podía desempeñarse muy bien, y de hecho lo dije en mi programa por YouTube. Sin embargo, no fue así. La verdad que el tiro le quedó largo. Esta yegua, bueno, que ya corrió 45 veces, una yegua ya de 7 años. La verdad que complicado escoger un caballo en este tipo de competencia. Lo cierto del caso es que, bueno, Boyle Milk fue acierto, insisto, de nuestro código 160. El dividendo, mejor dicho, el tiempo agenciado por la tordilla de Trujillo, para el recorrido 89.3 según el GMAX, y el dividendo ahora sí de 260,73 por boleto acertado en una prueba verde, esta cuarta competencia del programa.
Quinta competencia del programa, última de las no válidas en la jornada del 3 de mayo en la Rinconada, una prueba que se disputó en recorrido de 1.400 metros para caballos de 6 y más años, ganadores de 5 y más carreras, una carrera de reclamo de hecho. Inclusive la carrera mejor rentada, la carrera de mayor nivel que se disputó en la jornada del 3 de mayo en la Rinconada. Triunfo para Calgary, y aquí sí respondió pues esta excelente primera marca para nuestro código 160. Son carreras de caballos con cierta calidad, a pesar de ser caballos ya de cierta edad, son caballos de calidad y son animales que van a responder a la hora de exigir, de ser exigidos en carrera. Y por supuesto es un tipo de carreras que por la calidad de los participantes pueden ser calibradas de mejor manera para quienes llevamos adelante la tarea del pronóstico. Lo cierto del caso es que se impone Calgary en una muy buena carrera, no solamente del caballo, sino también una conducción genial, diría yo, de Jonathan Aray. Sabiendo, conociendo muy bien este caballo, Jonathan sabe que no es un caballo que salta bien, que tiene salida lenta, y al presentar este detalle al momento de la partida no se desesperó en ningún momento, corrió el caballo de menor a mayor. Bueno, haciéndolo rendir donde se tiene que hacer correr un caballo de carrera, en la recta final, mostrando gran consistencia y gran condición, gran trabajo el Gaby Márquez para este caballo que, repito, fue nuestra primera marca y fue la C5 del código 160 en una prueba donde acertamos la exacta perfecta con Gran Pepe. De hecho, inclusive este comentario lo hacía, palabras más, palabras menos, en mi programa por YouTube. Decía que era una prueba que veíamos polarizada en principio para los dos caballos del Don Rafael, tanto Calgary como Gran Pepe. Bueno, en resumidas cuentas, acertamos la exacta perfecta. Gran Pepe corrió en posiciones intermedias, se vino arrimando de a poco y también, hay que decirlo, mostró consistencia en la recta final para quedarse con un honroso segundo lugar, siendo conducido por el jinete Belli. Muy buena la conducción de Aray, que se luce con este caballo Calgary, primera marca de nuestro código 160, dejan el segundo a Gran Pepe, los dos caballos del Don Rafael arribaron primero y segundo. En el tercero, en muy buena carrera, haciendo el gasto, Maximus Fortune, con la monta de Quevedo, para la cuadra del amigo Vincenzo Di Luca. En el cuarto, Tower Star, muy buena carrera para este caballo que en principio y en el papel lucía subido. Tenía además un par de meses sin participar en pruebas públicas, venía de un corto receso, se presentó con fuerzas en los metros finales y logró ocupar una honrosa cuarta casilla, dejando en el quinto, a falta de otros, a Macuto, el pupilo de Parilli Jr. El tiempo agenciado por este Calgary, corrijo, para el recorrido de 86.3 según el GMAX, y el dividendo bastante bueno para esta primera marca del código 160 de 235,55 por boleto acertado en una prueba verde y muy bonita. ¿Por qué? Porque fue una carrera de ejemplares de nivel, la mejor rentada de la tarde del 3 de mayo en la Rinconada. Primera válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1.200 metros para caballos de 3 años debutantes, son ganadores. Triunfo sorpresivo para Catirote, pupilo de nuestro querido amigo Aldo Traversa, el hijo de Poltergeist, Tordillo, este ejemplar muy vistoso, animal que tiene como abuelo materno, por cierto, al recordado Pirlo, aquel gran caballo que entrenó en su momento, muy buen caballo, de hecho, si no me falla la memoria, ganador clásico, que entrenó en su momento nuestro querido amigo, excelente entrenador por demás, pero mejor amigo, Eduardo Castro. Hoy en día Eduardo radicado puede ser en los Estados Unidos. Fue el entrenador de este caballo Pirlo, abuelo materno de este Catirote. Lo cierto del caso es que este Catirote mostró la misma consistencia que en su momento tuvo Pirlo, toda vez que ganó prácticamente de punta a punta y mostrándose con el arresto necesario para contener en los metros finales el avance del gran favorito de la prueba, caballo que nos agradaba de hecho. Bueno, y agradaba prácticamente a toda Venezuela, niño del cielo. Lamentablemente este caballo, por una parte regresaba, tenía un poco más de 4 meses, unos 4 o 5 meses sin participar en pruebas públicas. Un caballo con el cual había que hacerlo todo perfecto, la conducción tenía que ser perfecta. Toda vez que estos caballos que regresan, después de cierto tiempo,
generalmente, en su mayoría, no vienen al tope de condición, van tomando condición a medida que van participando en actividad pública, con lo cual, insisto en este comentario, había que hacerlo todo perfecto, la conducción tenía que ser perfecta y lamentablemente pues este caballo no tuvo buen salto, tuvo mala partida. De hecho, al momento del salto pudimos apreciar al jinete Medina perdiendo el balance en algún tramo, en las primeras instancias de la prueba con este caballo Niño del Cielo, además de que tuvo contratiempos a lo largo del recorrido. Todo ello influyó en la derrota de este animal que en el papel, bueno, una cosa, y yo siempre lo he dicho, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en las carreras de caballos. Por eso es que siempre he sostenido que las carreras de caballos son imprevisibles. Un caballo que en el papel lucía al menos 8 o 10 cuerpos mejor que el resto de los participantes en esta prueba, pero que eso no se tradujo en la realidad, toda vez que, insisto, y según mi criterio, y lo digo con todo respeto, la conducción de este caballo fue desacertada. Lamentablemente, al no tener buen salto, allí prácticamente se selló la derrota de este gran favorito, caballo pues que al rodar pues hizo precisamente, y utilizo la misma palabra, hizo rodar a una cantidad de cuadros, incluyendo al mío. De hecho, este servidor pegó 5 caballos y rodó en la primera válida. Bueno, lo cierto del caso es que sin pena ni gloria este caballo, el San Manuelito, se queda con el sitio de escolta en esta prueba. En el tercer lugar, el Providencial. Este caballo corrió cerca a la velocidad, se mostró con cierta consistencia, buena la actuación para este pupilo de Parilli. Igualmente podemos decir de Almendares, caballo que corrió de menor a mayor, y cerró la pizarra el Abusador, otro caballo que sonaba mucho. De hecho, fue nuestra segunda marca en nuestra etiqueta marcas del código 160, y este caballo tuvo algunos contratiempos durante la primera mitad del recorrido. Según pude apreciar, venía cargando hacia líneas externas, corrió durante buena parte de la carrera por fuera, y el jinete Chirinos no pudo en ningún momento hacerlo correr. Básicamente se presentó faltando unos 200 metros y se arrimó, llegó cerca. Hay que tener presente a este caballo el Abusador para próximas actuaciones. El tiempo agenciado según el GMAX para este catirote de 73.3 y el dividendo sorpresivo, si se quiere, repito, de 682,08 en la única prueba roja, de hecho, que pudimos observar en la jornada del 3 de mayo en La Rinconada. Segunda válida para el juego del 5 y 6, prueba que se disputó en recorrido de 1200 metros para yeguas de 7 y más años, ganadores de 5 y más carreras. Triunfo para la Super Cat, acierto, por cierto, en nuestro código 160. Una yegua que, al contrario de su última, en la cual corrió de menor a mayor, en esta oportunidad y sorpresivamente saltó a correr en velocidad, acompañando de hecho a la carrera junto con Jackie Designs, y estas dos yeguas básicamente en la recta final fueron las protagonistas de la carrera, sacando la mejor parte pues, y por escaso margen, la pupila de nuestro amigo Rubén Lanz, hábilmente conducida. La verdad que Angelito Ibarra se ha entendido en las mil maravillas con esta yegua que, insisto, para sorpresa mía al menos, en esta oportunidad saltó a correr en punta, acompañando la prueba en velocidad, junto con Jackie Designs, y en algún tramo, en las primeras de cambio, por Lady Rocket, yegua que terminó fuera de pizarra. Lo cierto del caso es que, como dije anteriormente, estas dos yeguas fueron las protagonistas de la carrera, tanto la Super Cat como Jackie Designs, que se queda con un honroso segundo lugar y básicamente, bueno, se mantiene de turno en esta agrupación. En el tercero, y corriendo cerca a la velocidad, en muy buena actuación, Namekun, la pupila de Trujillo con la monta de Medina, por cierto, el profesional, el mismo que condujo a Niño del Cielo en la primera válida y que condujo, por cierto, al ganador también de la quinta válida. Cuando lleguemos a esa prueba estaremos comentando. Muy buena la carrera, pues repito, para Namekun. Cuarta, Linda Ilusión. Aquí me voy a detener unos instantes. Esta yegua es video, toda vez que durante buena parte del recorrido el jinete Rivas tuvo contratiempo, no tuvo el pase, luciendo encajonada durante buena parte del recorrido y sin embargo terminando pues en un honroso cuarto lugar. Bien pendiente con esta yegua Linda Ilusión para próximas actuaciones, el video de esta segunda válida. Cerrando la pizarra pues, corriendo de menor a mayor y a falta de otras, Miss Buenavista. El tiempo agenciado por esta
La Supercat, repito, acierto de nuestro código 160. Según el GMAX, el tiempo agenciado, les decía, es 74.3 para el recorrido y el dividendo aceptable, bastante bueno, diría yo más bien, de 278,90 por boleto acertado en una prueba verde, esta segunda válida. Tercera válida para el juego del 5 y 6, prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para caballos de 4, 5 y 6 años, ganadores de 2 carreras, triunfo sorpresivo para Pan de Azúcar, pupilo de nuestro querido amigo Freddy Petit, habilidosamente conducido además por Jonathan Aray. De hecho, el segundo triunfo de Aray en la tarde del 3 de mayo en la Rinconada. Este es un caballo que saltó a correr en posiciones intermedias. Se vino rimando de a poco y sin dar ventaja cerca de los palos. Pasó a dominar en la recta final y básicamente fue el caballo que más consistencia tuvo en los metros finales, conteniendo el avance de Hollywood, otro caballo que fue, o que corrió, mejor dicho, en posiciones intermedias, unos 6 o 7 cuerpos de la punta. El jinete Rivas se vino rimando de a poco y se presentó con fuerza en los metros finales para quedarse pues con un honroso segundo lugar. De hecho, este era uno de los caballos que nos gustaba. Es más, la dupla de este servidor en esta prueba eran 5-9. The Soldier, que ocupó un honroso tercer lugar, corriendo también de menor a mayor y pegado a los palos sin dar ventaja. El jinete Vélez. Lo cierto del caso es que nuestras marcas en esta prueba, carrera pareja, bonita, arribaron en el segundo y tercer lugar. Hollywood y el propio The Soldier. Ambos, repito, corriendo en posiciones intermedias y arrimándose pues en los metros finales. En el cuarto, Silk Eyes, el argentino, quise decir, de la cuadra de Parili. Buen video, una vez más, este caballo que sigue dando alguna ventaja al momento de la partida. Es un caballo lerdo, como decimos los hípicos, caballo lento, lerdo, que le cuesta ser movido. Un caballo de además buen peso físico, grande, al que le cuesta ser movido por los jinetes. En este caso el aprendiz Márquez pues le costó mover a este caballo que pesa más de media tonelada, que se presentó con fuerza en los metros finales y ocupó un honroso cuarto lugar. Un caballo que además me da la impresión que no solamente es un caballo lento, lerdo, como digo yo, sino que además es un caballo que me da la impresión que es de más distancia. Bueno, ya se estará programando, de hecho se están programando carreras de semifondo, 1500 metros, milla. En algún momento este caballo pescará una carrera en ese recorrido y tendrá más posibilidades. Este Silk Eyes, buena carrera para este caballo de Parili. Cerrando la pizarra pues a falta de otros y haciendo el gasto de la prueba tío Carlitos. El tiempo agenciado por este Pan de Azúcar para el recorrido 79.4 y el dividendo sorpresivo de 1.486,79 en una prueba verde, esta tercera válida para el juego del 5 y 6. Cuarta válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para yeguas de 4 años, en este caso ganadoras de una. Triunfo contundente y esperado por demás para lo más fijo de nuestro código 160, la etiqueta Lomito en nuestra mensajería y línea sugerida, de hecho, en nuestro espacio por YouTube, Violence and Peace, la norteamericana entrenada por Oscar González, que fue hábilmente conducida por un Glinder Betancourt que rápidamente al momento de la partida la colocó en punta y básicamente, como suelo decir en estos casos, no la vieron más hasta después de cruzar la sentencia. De hecho, ni siquiera la vieron después de cruzar la raya, toda vez que esta yegua ganó por un amplio margen. Glinder Betancourt en la recta final básicamente se limitó a coser y cantar con esta yegua, la cual de hecho tuvimos la oportunidad de observar que venía acariciando en los metros finales. La verdad que una gran demostración para esta yegua que, como digo en estos casos de mantenerse sana, vamos a ver corriendo en lotes superiores a esta norteamericana que de hecho venía precedida de buena campaña en Walton Park, en la Florida. De hecho ella venía a correr un claiming de alto valor, un claiming de $25,000 en su última actuación perdiendo a pescuezo, de hecho siendo entrenada por el propio Oscar González, quien acertadamente pues se la trajo a continuar campaña acá en nuestro país. Fueron 2 carreras en una, la de Violence and Peace y la del resto del grupo, siendo la mejor del resto del grupo la norteamericana de Parili, Easy As You Please, que en esta ocasión y a diferencia de actuaciones pasadas largó bien y se erige pues como dije anteriormente como la mejor del resto del grupo, dejando en el tercero a Milagro del Valle,
En el cuarto, Quinletti. Y cerrando la pizarra, pues a falta de otras, Bellexe. El tiempo agenciada por esta etiqueta Lomito, en nuestro código 160 para el recorrido, según el G-Max, de 79.2 y el dividendo popular de 114,28 en una prueba verde. Esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Quinta válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1.200 metros para caballos, en este caso de 5 y más años, ganadores de una. La prueba de los caballos que no han figurado. Triunfo de tiro a tiro, de punta a punta para Red Time, el pupilo de nuestro querido amigo Germán Rojas. Acierto, por cierto, en nuestro código 160. Este Red Time tuvo un gran salto. Fue conducido de hecho por Medina el profesional, y a diferencia de lo que ocurrió a la altura de la primera válida, bueno, el profesional Medina sí logró largar al tiro, tuvo gran salto, habilidoso salto con este caballo Red Time que, bueno, rápidamente tomó la punta y, como dije anteriormente, ganó de tiro a tiro, dejando en el segundo lugar a Saraceño, un caballo que se presentó con fuerza en los metros finales, que fue hábilmente conducido por Michael Rodríguez, en una prueba donde se presentó una situación de reclamo. De hecho, el jinete Michael Rodríguez reclamó, en principio, en contra de su colega Medina, el profesional, siendo este reclamo siendo desestimado por los señores comisarios. Lo cierto del caso es que se confirmó pues el triunfo de este acierto del código 160, Red Time, que ganó, insisto, de punta a punta, dejando en el segundo en decorosa actuación a Saraceño. En el tercero, Predador, arribó Predador, el pupilo Humberto Correa, la gente de los audaces. Este caballo corrió detrás de la velocidad y se mantuvo con cierta consistencia para quedarse con un honroso tercer lugar. En el cuarto, sin pena ni gloria, Gran Lorenzo. Este era el otro caballo que nos agradaba en esta prueba, junto con Red Time. Afortunadamente respondió pues esta información del código 160, el pupilo Germán Rojas, en este caso Red Time, siendo que Gran Lorenzo corrió en menor a mayor y, bueno, sin pena ni gloria se queda con el cuarto lugar. Cerrando la pizarra en este caso y a falta de otros, My Blue Sky. El tiempo agenciado por este acierto, el código 160, Red Time, según el G-Max, de 74.4 para el recorrido y el dividendo bastante bueno, si se quiere, de 244,25 en una prueba verde. Esta quinta válida para el juego del 5 y 6. Sexta válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para yeguas de 4 años debutantes o no ganadoras. Triunfo para Perfect Dream, la pupila de nuestro amigo Rubén Lanz, siendo el segundo triunfo, de hecho, de Rubén en la tarde del 3 de mayo en la Rinconada y habilidosamente conducida por el jinete Rivero. En una carrera donde básicamente, y a excepción de Winning Queen, que arribó en el quinto lugar, que cerró la pizarra, las que la precedieron corrieron en velocidad. Una carrera donde básicamente estas yeguas corrieron agrupadas, tanto Perfect Dream, que terminó siendo la ganadora, la que mostró más consistencia en los metros finales, Haxesud, que ocupó el segundo lugar, Miss Coco, la pupila de César Pérez, que ocupó el tercero, y la propia Catira Mercedes, la norteamericana de la cuadra Guevara. Estas yeguas corrieron en velocidad, corrieron o cerca de la punta, básicamente dejando sin oportunidad a las rematadoras, a las atropelladoras, en esta sexta válida para el juego del 5 y 6. Quedó a deber Truly You, la norteamericana, que hacía su estreno en la Rinconada, que venía precedida de excelentes ejercicios, que había sido o que fue muy solicitada por los señores apostadores. Una yegua que además venía con un cartel llamativo, por decirlo de alguna forma, que había mostrado, había mostrado, sí, es la frase correcta, calidad en sus ejercicios previos, pero lamentablemente, y como dije anteriormente, quedó a deber, no tuvo buen salto, tuvo salida lenta esta yegua y básicamente más nunca pudo recuperarse, de manera que termina sin pena ni gloria fuera de pizarra. Lo cierto del caso es que esta Perfect Dream se erige pues en la sexta válida el 3 de mayo como la ganadora pues de la prueba de bajar la Santa María en la jornada dominical en la Rinconada. El tiempo agenciado por esta
Perfect Dream según el Gmax de 82.1 para el recorrido y el dividendo de 197,83 por boleto acertado en una prueba verde. Esta, como dije anteriormente, prueba de bajar la Santa María el 3 de mayo en La Rinconada. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por la atención prestada a este espacio. Espero que la información haya sido no solamente del agrado, sino de la utilidad de todos ustedes y será hasta otra oportunidad. Saludos fanáticos.